Vamos ahora ya a empezar a hablar de la desnudez originaria. Hemos hablado de pudor, de cuerpo, de sexualidad, hemos hablado ya de muchas cosas. Ahora quiero hablar de la desnudez originaria, que es un concepto muy interesante que ha trabajado San Juan Pablo II en sus catequesis. Desnudez originaria. Bien, llamamos desnudez originaria pues justamente a eso que veis ahí, a la desnudez tal como la ha creado Dios. Una anécdota que me gustaría deciros es que sabéis que Miguel Ángel, que pintó la Capilla Sixtina, pintó a todos los cuerpos desnudos. Sin embargo, el Papa de la época, por razones culturales, evidentemente, obligó a tapar a la mayoría de personajes. Si veis la Capilla Sixtina, casi todos los personajes tienen alguna velatura, alguna cosa, algún vestido velado, tapado, no digamos Dios, que también lo pintó desnudo, no podía estar desnudo, ¿no? Porque digamos que había que tapar el cuerpo, porque el cuerpo es vergonzoso, la genitalidad es vergonzosa y todo lo vergonzoso hay que taparlo. Y sin embargo, Miguel Ángel no quiso hacerlo así. Luego lo obligaron y se ve, ¿no? En los estudios que han hecho se ve cómo las velaturas están encima del cuerpo desnudo. Pero la maravilla de este trabajo del juicio final de Miguel Ángel es que presenta todos los cuerpos desnudos. Bien, ahí tenéis el caso de Adán. Adán es creado desnudo, así como lo vemos, completamente desnudo. ¿Por qué? Porque la desnudez expresa muy bien el ser personal, la interioridad del ser personal. De tal modo que cuando tú ves, cuando nacemos recién nacidos, estamos desnudos. Cuando tú ves a un niño recién nacido, lo ves desnudo porque estás identificando a un ser personal. Luego nos vestimos por todo lo que hemos dicho del pudor y por otras cuestiones culturales, ¿no? Pero la desnudez originaria era buena, había verdad en la desnudez originaria. ¿Y sabéis por qué? Porque en el cuerpo desnudo de un hombre y de una mujer hay verdad. Hay verdad, hay un lenguaje desconocido. Hay verdad. Y eso lo ha sacado muy bien Juan Pablo II. San Juan Pablo II, en sus catequesis del cuerpo, en su teología del cuerpo. Vamos a ahondar, por tanto, en esta desnudez originaria. Vamos allá a la segunda parte de esta lección. Había dicho que esta segunda parte de la lección la consideraba como una parte práctica, en el sentido de que vamos a ver lo práctico que es toda la teoría que hemos visto, pero no presentamos ningún asunto práctico porque si no sería imposible, no tendríamos tiempo. Vamos allá, adelante, con la teología del cuerpo. Lo primero que llama la atención con la teología del cuerpo es el título. Yo no sé a vosotros si os llama la atención, pero realmente llama mucho la atención cómo el Papa habla de teología de algo tan material como el cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo? Teología significa la ciencia que estudia a Dios. Y está diciendo cuerpo, que parece que el cuerpo es la mera materialidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues nos está diciendo San Juan Pablo II una cosa tan seria y tan importante como que a través del cuerpo podemos llegar al conocimiento de Dios. Y habéis oído bien. A través del cuerpo llegamos al conocimiento de Dios. Uno no llega al conocimiento de Dios a través de uniones místicas, o al menos no el común de mortales. Es verdad que Dios ha dado dones a algunos místicos, pero son 6 a lo largo de la historia, ¿no? Al resto de mortales, Dios nos ha dado el conocimiento de lo que es el mismo a través del cuerpo de nuestro cuerpo, del cuerpo del hombre, del cuerpo de la mujer. Esto es algo absolutamente revolucionario. Cuando el Papa empezó a hablar de esto en las audiencias de los miércoles, hubo una auténtica revolución. De hecho, se quiso silenciar las primeras catequesis del Papa porque eran revolucionarias. Hablaba de la teología del cuerpo, pero ¿cómo es posible que Dios se manifiesta a través del cuerpo desnudo? ¿Cómo es posible que la sexualidad sea un lenguaje que pueda abrir al cuerpo del hombre y de la mujer a la trascendencia? ¿Cómo es posible que a través de la unión sexual se pueda llegar a una comunicación de esencias que es exactamente la misma comunicación de esencia de la Trinidad? Todo este tipo de cuestiones que están en las catequesis del Papa de Juan Pablo II sembró una revolución, ¿no? Quería presentaros, os tengo que presentar ahora brevemente, antes de entrar ya en más materia, quiero presentaros lo que es la teología del cuerpo, porque para mí es algo muy familiar, pero quizás no para todos, ¿no? Bien, hablamos de teología del cuerpo y nos estamos refiriendo a las audiencias de los miércoles del Papa San Juan Pablo II, que empezó en el año 78 y continuó muchos años. Son 5 ciclos
de catequesis, 5 ciclos de audiencias, digamos que tienen esta estructura. El primer ciclo habla del principio. En el principio no fue así. Así inicia las catequesis el Papa Juan Pablo II, cuando le preguntan, pero entonces es lícito casarse a un hombre que murió, o sea, sí, o sea, sabéis, ¿no? Cuando habla con los saduceos, cuando un hombre muere, la viuda se casa con su hermano y entonces se muere y se casa con el otro. Cuando se resucite, bien, pues no fue así al principio. Dice, al principio hombre y mujer lo creó, dice las catequesis. Al principio, hombre y mujer lo creó. Dice lo en singular, no dice en plural, los creó. Porque hombre y mujer lo creó porque el hombre ha sido creado hombre y mujer. Ish, isha. Hombre, mujer. Al mismo tiempo. Adán, Eva sería. Adán, Eva. No Adán y Eva, sino Adán, Eva. Al principio, Dios creó Adán, Eva. Todo junto, digamos así. Bien, ahí hay una serie de catequesis preciosas, en mi opinión, todas por descubrir, están todas por descubrir. Aquí en el principio habla de la desnudez originaria, en este primer ciclo, habla de la soledad originaria y habla de el encuentro con Eva y al final la expulsión del paraíso y toda esta cuestión. A mí me impresiona muchísimo cómo el Papa habla de la antropología adecuada aquí en este primer ciclo. El Papa se refiere a la antropología adecuada cuando se refiere a la visión de la antropología teológica también. Porque si queremos un adecuado conocimiento del hombre, no podemos dejar de pensar en la procedencia del hombre y hacia dónde va el hombre. Es importante saber el origen y el fin del hombre. El segundo ciclo de catequesis habla de la redención del corazón. Somos seres redimidos. Cristo ha redimido, porque el drama fundamental del que habla en el primer ciclo de la caída, el hombre caído, sabéis, ya decíamos la semana pasada, que el fruto del pecado, en el hombre se ha extinguido para siempre esa unidad entre cuerpo y espíritu. Adán y Eva tenían unidad en el cuerpo y en espíritu, vivían en absoluta armonía, no había lucha, no había contradicción entre el cuerpo y el espíritu en ellos. Por eso cuando Adán mira a Eva, la mira con una mirada de interioridad. No está viendo solo el cuerpo desnudo de Eva, ve el cuerpo desnudo del interior de Eva. Y al revés. Cuando aparece el pecado, entonces Adán mira solo el cuerpo de Eva para poseerlo. Y Eva, que se siente poseída, se tapa, precisamente para defender su interioridad. Esto es un poco la clave, ¿no? Hay mucho que decir aquí, son ríos de tinta lo que se podrían escribir, ¿no? De hecho, pienso que a día de hoy la teología del cuerpo no ha sido debidamente explorada. En la Iglesia, desde luego, ¿no? Y hay poquitos pensadores que piensan sobre este tipo de cosas. Bien, la redención del corazón, por tanto, es necesaria. Es necesario el perdón de Jesucristo, el perdón de los pecados, para de nuevo renovar toda esa armonía que había, porque el pecado ha roto la armonía en la relación del cuerpo y el espíritu. Ahora la relación del cuerpo y del espíritu se ha tornado violenta, se ha tornado compleja y se ha tornado en muchas ocasiones problemática. ¿Qué me pasa? Que haciendo el bien, que queriendo hacer el bien es el mal el que se me presenta, pone de relieve San Pablo. En la resurrección de la carne, el tercer ciclo, que son preciosísimas estas catequesis de una profundidad enorme, habla precisamente cómo Jesús ha resucitado en carne, que vamos a hablar ahora mismo ya, que ha resucitado en carne y hace posible que nosotros podamos también resucitar en carne. Luego habla en el cuarto ciclo de la virginidad cristiana y en el último del matrimonio cristiano, que son un conjunto de catequesis preciosísimas, todas como derivación de Humanae Vitae. Ahí está, habla de todo lo que quizás ya conocéis, por eso no me voy a entretener. Bueno, y aparte porque no tengo tiempo. Vamos allá. En la teología del cuerpo del Papa, el Papa presenta tres temas esenciales. La antropología adecuada, llamada teología del cuerpo. El segundo tema es el matrimonio y la sacramentalidad del matrimonio. No es lo mismo el matrimonio natural que el matrimonio sacramental.
El matrimonio sacramental es recibir una espiritualización de la relación que no está en el matrimonio natural. En el sacramento del matrimonio se recibe una ayuda que no está en el matrimonio natural. Huelga decir que el sacramento del matrimonio tiene como base el matrimonio natural. Cuando hay una relación de amor entre un esposo y una esposa, aunque no estén casados por la Iglesia, esto es, aunque no haya sacramento, claro que hay un principio de acción maravillosa para el amor. Pero en la Iglesia Católica reconocemos que el sacramento del matrimonio añade un plus esencial que tiene mucho que ver con la redención del cuerpo. Y luego el tercer de los temas, según yo, más importantes, consiste en exponer los contenidos de la Humanae Vitae, que es la parte última de sus catequesis. La antropología adecuada, por tanto, cuando hablamos de antropología adecuada, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de antropología adecuada, estamos hablando de una visión cabal del hombre que incluye el cuerpo, el alma, el espíritu, entendiendo que hay una relación difícil en la vida material, en la vida presente, en el hombre hay una relación difícil con su cuerpo, su mera materia y su espíritu, es cierto que la hay porque el pecado ha roto esa armonía. ¿Os acordáis que la semana pasada decíamos que el ser personal, no hay pecado en el ser personal? El pecado ha roto, ha herido la naturaleza humana, pero no ha tocado el ser personal. Por tanto, el pecado ha roto, ha resquebrajado la armonía de la parte material y la parte espiritual. Pero solo la ha resquebrajado, no la ha roto para siempre. La teología del cuerpo hace posible, a través de la redención y de la resurrección, hace posible de nuevo que todos tornemos al principio. Por eso se hace urgente, según yo, en los cursillos prematrimoniales, según yo, se hace urgente apelar a la teología del cuerpo. Hoy día, según yo, no se puede hacer según yo, repito, por favor, tomar esto, no se puede hacer cursillos prematrimoniales sin tener como base la antropología adecuada de la teología del cuerpo. Porque los esposos no entenderán para qué son llamados si no se le presenta claramente. Si no saben que tienen un cuerpo, que tienen un alma, que tienen un espíritu, que pueden acceder a él a través del ser personal, cuando se presenten los primeros problemas en el matrimonio, romperán el matrimonio. Porque el matrimonio solo es un juego de rol. Y si el matrimonio es un juego de rol, se puede romper cuando las cosas van mal. Y esto es muy importante. Por eso, todos aquellos que os dedicáis en vuestra dimensión pastoral a los cursos prematrimoniales, por favor, ahondad en la teología del cuerpo. Quizás podríamos hacer un curso de teología del cuerpo tomando solo como pretexto la primera parte, las primeras catequesis de antropología adecuada. Yo desde aquí ya lanzo esa carta, ¿no? Podríamos hacer un curso, sin duda, que me ofrezco. Bien, vamos allá y aquí ya me voy a parar, digamos, en la primera parte, la antropología adecuada. O sea, toda la primera parte que hemos dicho de catequesis. En su primer momento el Papa habla del origen del hombre y su inocencia según el designio de Dios. El estado de la cuestión es el siguiente. Vamos a hacer una especie de recorrido por el jardín del Edén, porque entendiendo todo lo que ha ocurrido con la base que os di la semana pasada de la estructura de la persona humana, ahora sí ya tendréis la visión completa de lo que es el hombre. Bien, Dios crea a su imagen y semejanza al hombre, hombre-mujer. Dios crea a su imagen y semejanza a Adán y Eva. Dios crea a su imagen y semejanza Ish-Isha. No es que le falte una costilla al hombre porque se la sacó a Eva porque se la sacó de Adán, etcétera, etcétera. No, eso son todo historias narrativas, son pequeñas agadá, ¿no? Que se cuentan pues, para que se pueda entender. Pero las cosas son de otra forma, las cosas son mucho más profundas, porque Dios ha creado de un solo golpe al hombre, a la humanidad. Hombre-mujer. No hay preeminencia, por tanto. No es que crea primero al hombre y luego a la mujer. Y por eso se explica todo el machismo de la sociedad occidental. Eso es falso.
Dios crea al hombre, hombre-mujer, de un solo golpe. Y lo crea al hombre, repito, cuando yo hablo de hombre ahora, estoy refiriéndome a Adán y Eva. Cuando crea al hombre, lo crea con una inocencia. El hombre es inocente porque no ha conocido el pecado. Por tanto, está desnudo con Eva. Reconoce en Eva su parte complementaria. Eva reconoce en Adán su parte complementaria. Se aman en una comunicación de esencias. Están constantemente comunicándose. No tienen necesidad de otra cosa. Por tanto, cuando Eva ve a Adán y Adán a Eva, no ven mera genitalidad. Ven el cuerpo desnudo de la persona que los complementa. Y hablan entre ellos desnudo con Dios. No tienen ningún problema en hablar desnudos con Dios. Dice, muchos midrash, ¿verdad? Cuentan que Dios baja todas las tardes y habla con Adán y Eva. Y están hablando tranquilamente. Los cuerpos desnudos hablan y se comunican con Dios, que es también cuerpo en su segunda persona. La persona de Cristo. Pero aparece un drama fundamental. Hay un midrash que cuenta cómo Eva se separa un poquito de Adán, y dice el midrash, es algo muy bonito porque dice el midrash que nunca Eva se tuvo que separar de Adán, porque cuando la mujer se separa de Adán, entonces hace otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando Eva se separa de Adán, se separa de su otra parte, y entonces se olvida de quién es, y empieza a hablar con una serpiente. Y hablando con la serpiente le ofrece, ya sabéis la historia, y come. Y no solo come ella, da de comer también a Adán. Cuidado porque el pecado también es comunicación. Cuidado porque el pecado también se comunica. El pecado también se pasa de padres a hijos. También el pecado comunica. Separando, comunica. Y aparece el gran drama. Dice que se le abrieron a entrambos los ojos. Se le abrieron los ojos, y ¿qué ocurre cuando se le abren los ojos? Que se tapan, se avergüenzan de su cuerpo. ¿Por qué? Porque se ha dado la rotura esencial del ser personal con el ser corporal. Se ha roto para siempre en este mundo, hasta que la redención se reconstituya, se ha roto para siempre esa unión primera de proporción. Digamos que si tenéis la estructura de la persona humana que os expliqué la semana pasada, se rompe completamente la parte de arriba, el ser personal. Se rompe y se separan absolutamente, ya no se comunican. Y al no comunicarse aparece la vergüenza. Eva se tapa y Adán se tapa. Y dice que se tapa precisamente porque Eva no quiere ser usada, no quiere ser utilizada, y Adán tampoco quiere ser utilizado. De tal modo que la mirada del hombre, que era una mirada limpia, que descubría la interioridad, ahora se convierte en una mirada de concupiscencia, que lo que quiere ahora es usar el cuerpo del otro, porque de alguna forma siente su cuerpo como falto. A su cuerpo le falta algo, y no entendiendo qué es lo que le falta, quiere poseer al otro para completarse. Y esto es el gran drama, se inaugura el gran drama de la historia de la salvación. Y dice, los midrash dicen que es algo muy bonito porque Dios baja de nuevo esa tarde, la que pecaron, ¿verdad? Baja de nuevo y se comunica con ellos, y cuando ve que empieza no, y no los ve por el jardín, llama a Adán, y no los ve. ¿Dónde están estos? Hasta que Adán sale medio avergonzado y dice, Dios, Adán, ¿dónde estabas? No, es que, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Fruto del pecado. Esconderse, el ser que se esconde, el ser que no quiere ser ya desvelado, el ser que calla. Por eso, cuando un hijo nuestro en la adolescencia calla, cuando se esconde, detrás hay pecado siempre. Siempre que una persona se esconde, hay pecado. Siempre es así. Eso los que tenemos padres, los que somos padres y tenemos ya varios hijos en la adolescencia, sabemos de qué estamos hablando. Cuando te escondes, hay pecado. Hay un dicho castellano muy bonito que dice, pájaro que no canta,
algo tiene en la garganta. Cuando no cantas, cuando te escondes es por algo. Y dice una cosa ese Midrash, también todas las Hagadah, ¿verdad? Y sabéis que las Hagadah son las concreciones de estos Midrash. Dicen, algunas Hagadah dicen cosas muy, muy curiosas, ¿no? Como que cuando Adán se descubre a Dios, le dice, no, es que me ha dado vergüenza. ¿Y quién te ha dicho? ¿Y quién te ha dicho que? Ah, porque estaba desnudo. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Quién te ha hecho ver solo la exterioridad? Pues ahora sí entendéis, ¿verdad? La mirada ha cambiado. Al principio Adán y Eva tenían una mirada hacia el interior del cuerpo. Ahora con el pecado se ha roto esa interioridad y solo aparece la exterioridad. ¿Quién te ha hecho ver que estás desnudo?, le pregunta Dios. ¿Cómo es posible? Porque el pecado ha roto la mirada interna y solo me quedan ojos externos. Solo me quedan ojos para la concupiscencia. A partir de entonces, el hombre se convierte en enemigo de la mujer y la mujer en enemigo del hombre. Eran una sola cosa, Adán, Eva, Ish, Isha, ¿verdad? Ahora es Eva y es Adán. Y entonces ahora Adán quiere confirmar su propia interioridad y su propia identidad y Eva ocurre lo mismo. Y aparece el gran drama de la separación. Bien, el marxismo ha querido ver en esto el fruto de toda la historia de la humanidad. El marxismo dice que todo está basado en relaciones violentas, en relaciones de poder, en luchas de poder, también las relaciones entre hombres y mujeres. Por eso, todo el feminismo más radical ha querido ver aquí una lucha de sexos. Ya sabéis que el feminismo más radical tiene su corte marxista, no tiene otro origen. Y eso es porque efectivamente Marx ha hecho una lectura sesgada del origen del hombre y ha pensado que al igual que toda la historia de la humanidad se cifra en lucha de poder, también en el hombre y la mujer está lucha de poder. Y eso es absolutamente falso y por tanto ideológico. Bien, pero afortunadamente dice San Juan Pablo II, la resurrección del cuerpo de Jesucristo ha hecho posible la reinstauración de nuevo de la armonía entre el cuerpo y el espíritu. Y aquí quiero quedarme. Vamos allá con la resurrección de la carne, que es desde donde había partido. Mirad, algunas de las cosas que voy a decir ahora son un poquito complejas, así que por favor os pido máxima atención. Yo sé que ahora estáis un poco quizás cansados, pero ahora es cuando más atención necesito vuestra. Vamos a hablar de la resurrección de la carne como la luz que ilumina toda la historia de la humanidad y la luz que ilumina toda la antropología adecuada. Bien, pasamos ya. El hecho de la resurrección es un hecho histórico. No se puede hablar de la resurrección como un hecho espiritual, como un hecho de interpretaciones. De hecho, gran parte del problema que ha tenido la Iglesia en la segunda mitad del siglo XX ha sido interpretar la resurrección como un hecho de interpretación, como un hecho psicológico. La resurrección no es un hecho psicológico. En la Iglesia alemana, yo la tengo aquí muy cerquita, la Iglesia alemana ha trabajado muy bien esto. La resurrección como hecho psicológico, esto en los discípulos tuvieron una experiencia psicológica de la resurrección y por tanto no tenían una experiencia real. Eso es absolutamente falso según la doctrina católica. Según la doctrina católica, el hecho de la resurrección es un hecho histórico. Esto es, ocurrió, verdaderamente ocurrió. La fe, por tanto, se basa en pruebas. Tenemos pruebas de la resurrección. La fe no es un salto en el vacío. La fe no es algo que no necesita justificación racional. La fe debe ser justificada racionalmente. Fides ratio, las dos alas de una paloma, de un águila. Si no, no podemos volar. No se puede volar solo con la razón y no se puede volar solo con la fe. Si volamos solo con la fe, caemos en el fideísmo. Y si volamos solo con la razón, caemos en el racionalismo. Según yo, los dos iguales, peligros iguales. Pero para entender la resurrección de la carne, tenemos que ir a la física. Vamos allá a la física. ¿Qué nos dice la física del cuerpo? La física dice que en el mundo hay cuerpos que por definición son estructuras materiales.
No se puede hablar de cuerpo si hablamos de estructuras no materiales, porque entonces incurrimos en una contradicción lingüística. Cuerpo es material y la materia es corpórea. Por tanto, cuando hablamos de la resurrección del cuerpo, de la resurrección de la carne, nos estamos refiriendo a la resurrección de la materia. Sí, como lo estáis oyendo. Si no, no se puede hablar. No podemos hablar de una resurrección espiritual, porque entonces hablamos de otra cosa, no hablamos de fe católica. El cuerpo o es material o no es cuerpo. Porque el cuerpo que hablamos es un cuerpo material, no existe un cuerpo espiritual. Ahora hablaré de todo esto, porque sé que alguno está recordando a San Pablo, pero San Pablo dice otra cosa. Lo veremos todo esto, no preocuparos. Hablar de la resurrección del cuerpo como algo inmaterial no tiene ningún sentido. Es más, desde la física es absurdo. No se puede hablar. En la resurrección se da exactamente la resurrección de la materia. ¿Y qué dice la física de qué es la materia? Vamos allá. ¿Qué dice la física? La física define a las cosas que estudia por sus operaciones, por sus efectos. Cuidado, la física no ve átomos. En la física no podemos ver los átomos. En la física vemos el efecto de los cuerpos. En la física podemos trabajar el efecto, las operaciones de la materia. El cuerpo, por tanto, el cuerpo material, tiene una actividad que se da por medio de 4 fuerzas. Repito, por favor, no perderos aquí. El cuerpo, los cuerpos, solo los podemos conocer por los efectos. Hablamos de los cuerpos subatómicos, atómicos y subatómicos. Esto es, cuerpos pequeñísimos, materias infinitamente pequeñas. No podemos verlos, ni siquiera con el telescopio o con el microscopio más amplio. No, solo los podemos ver por sus efectos. Tenemos 4 tipos de fuerzas en los cuerpos. La fuerza gravitatoria, la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Según la física no hay más fuerzas que estas. La gravitación, que es universal, que afecta a todos los cuerpos porque afecta a la masa, a la materia. Nadie puede sustraerse de esta fuerza de la gravitación. Nadie. Por tanto, la gravitación, la gravedad, afecta a todos los cuerpos celestes y los cuerpos terrestres, los astros y un grano de arena. Evidentemente, cada cuerpo, sabéis, que queda atraído en virtud de la masa. Los cuerpos con más masa atraen a los cuerpos con menos masa, pero todos tienen masa, todos quedan bajo esta fuerza gravitatoria. Luego tenemos la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética no afecta a toda la materia, solo afecta a la materia que tiene carga eléctrica. Por eso se llama fuerza electromagnética. La materia que posee carga eléctrica genera atracción y repulsión. Por eso 2 cuerpos con la misma carga se repelen, porque necesitamos 2 cuerpos con cargas diferentes. Y luego tenemos la fuerza nuclear fuerte. Estamos ya hablando de... Noi siamo l'unica fascia che ho fatto quante andare sui nostri social. Sì, fammi un po' bulleggiare, quindi dovete andare su il nostro, appunto, la pagina Instagram di RDS. Aquí ha habido alguna cosa que alguien se ha metido, no es un fondo de ruido. ¡Callaos! ¿Cómo se pone esto? El micrófono. Alguien está... ok, menos mal. De acuerdo. Es que me despistan estos ruidos, por eso voy a desactivarlos todos y ya está. Entonces, estaba diciendo que tenemos 2 fuerzas, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, que son fuerzas, atención, del núcleo atómico. Por tanto, son fuerzas que afectan a aquello que absolutamente no se ve. Y estas 4 fuerzas están en toda la vida del universo. Todo lo que ocurre está sometido a estas fuerzas, o la gravitacional, o la electromagnética, la fuerza fuerte, o la fuerza débil. Me da lo mismo, pero todos los cuerpos masa, todos los cuerpos materiales tienen que tener estas fuerzas. Si no, es absolutamente imposible. La física nos dice que la materia no tiene por qué ser opaca, no tiene por qué tener cuerpo material con masa, atención, y no tiene por qué ocupar un solo espacio. Atención a esto, por favor, porque la física dice
que pueden darse cuerpos sin masa y cuerpos que ocupen varios espacios al mismo tiempo. La física nos dice que hay cuerpos que pueden atravesar un sitio a otro sin pasar por el medio. Eso nos está diciendo la física, ¿eh? Como digo, es una cosa muy curiosa. Tenemos en física partículas que no tienen tamaño. Por ejemplo, los neutrinos. No hace mucho descubiertos, ¿no? No hace tanto. Algún decenio, ¿no? Neutrinos, que sabéis que en italiano neutrino quiere decir, la palabra neutrino es el diminutivo italiano de neutrón. Neutrón, neutrino. Neutrino es una partícula que no tiene masa. Una partícula que viene a modo de energía del Sol. Casi exclusivamente del Sol. Pero no tiene masa. Es más, os podría decir que ahora estamos hablando aquí nosotros y nos están atravesando miles de millones de neutrinos sin darnos cuenta, nos atraviesan en los cuerpos. Dicen los físicos teóricos, una cosa que a mí me gusta mucho, dicen que si construyéramos una pared de plomo, como de aquí a la Luna, de ancha, una pared de plomo de aquí a la Luna, los neutrinos la atravesarían sin darnos cuenta y sin ningún tipo de problemas. Por tanto, el neutrino es un cuerpo, porque el neutrino es materia, con una carga casi ausente de masa. Casi ausente, porque puede tener un 0, millón de ceros 1 de masa, pero casi ausente de masa. Por tanto, la fórmula de Einstein, E igual a m por c al cuadrado, dice que la masa y la energía son intercambiables. La masa y la energía en las partículas son intercambiables. Por tanto, atención, desde esta visión que nos arroja la física cuántica, la física teórica, tenemos que repensar de nuevo el cuerpo. Porque nosotros tenemos los mismos átomos hoy que ayer. No, estamos constantemente perdiendo átomos, ¿eh? En una cantidad importantísima. Y estamos perdiendo células constantemente. Mi cuerpo no tiene el mismo conjunto de átomos hace una hora que tenía ahora. Está constantemente moviéndose. Sin embargo, el cuerpo yo veo que está igual. Cuando hablamos de la resurrección, ¿de qué cuerpo estamos hablando? Un cuerpo resucitado. Y otra pregunta, ¿cuál es mi cuerpo? Si me ponen un corazón artificial, si me ponen una cadera de titanio, o yo no sé de qué cosa, ¿no? Si me ponen una prótesis, ¿de qué cuerpo hablamos? ¿Qué cuerpo resucita con estas prótesis? El cuerpo sería, por tanto, el conjunto material que está dado al espíritu y bajo el control del espíritu. Y aquí está la clave. En la resurrección del cuerpo, si aquí en la tierra esta unidad entre cuerpo y espíritu es difícil, porque el espíritu está muy materializado, muy dependiente del cuerpo, en la resurrección de la carne, en la resurrección del cuerpo, es el espíritu el que guiará el control del cuerpo. Por tanto, tendremos un cuerpo espiritual en el sentido de que es un cuerpo guiado por los asuntos del espíritu. No sé si se ha entendido. Mientras vivimos en esta tierra, la difícil unidad entre el cuerpo y el alma, queda siempre preeminenciado el cuerpo. El cuerpo rige la vida incluso del espíritu. Por eso vivimos tantos conflictos. En la resurrección de la carne es al revés. Es el cuerpo ahora el que guía la vida, es el espíritu el que guía la vida del cuerpo. Por eso tendremos un cuerpo resucitado. Cuerpo resucitado es un cuerpo con una distribución atómica completamente desconocida para nosotros. Pero es un cuerpo con átomos. Es un cuerpo material. ¿Qué dicen los evangelios a este respecto? Da cuenta perfectamente. Dice que estaban los discípulos en el cenáculo y de repente aparece Jesucristo. Pero es que tenían todas las puertas cerradas con muros enormes de piedra. ¿Cómo es que aparece Jesucristo? ¿Atraviesa Jesucristo la pared? No. Porque el neutrino no atraviesa paredes. Es que el neutrino está aquí y está allí al mismo tiempo. Por tanto, el cuerpo del resucitado que aparece en medio de los apóstoles es un cuerpo fácilmente comprensible desde la física. Es un cuerpo, sí, que va de un lado a otro porque ya ha sido reconfigurado en su dimensión material. Es un cuerpo completamente diferente a lo que era en la vida terrena, pero un cuerpo al fin y al cabo, porque el cuerpo deja de estar ya
sujeto a los límites del espacio. Mientras vivimos en este cuerpo mortal, que morirá, estamos con un cuerpo espiritual sujeto al espacio. Una vez muerto este cuerpo, esperará la resurrección de la carne, este cuerpo, para que vuelva a ser poseído por el espíritu y resucitado en una dimensión nueva, pero corporal. No sé si me estoy explicando. Por eso los discípulos cenan con Jesús y Jesús come, porque Jesús tiene un estómago material, si no, ¿cómo puede comer? Es verdad que no tiene deseo de comer, solo come para mostrar a sus discípulos que no es un fantasma, porque en Jesús ya no hay concupiscencia, no ha habido nunca concupiscencia, en Jesús no hay necesidades físicas, porque su cuerpo ha atravesado ya los límites del espacio y los límites del tiempo, por tanto, no hay necesidad física. Por eso podemos entender desde esta perspectiva el espíritu que poseen los ángeles. Los ángeles, igual que Dios, son espíritus puros, no tienen cuerpo, no tienen necesidad de cambios físicos, no tienen necesidad absolutamente de materia. Pero nosotros sí, nosotros somos espíritus encarnados, somos espíritus con un cuerpo. Cuando vivimos aquí, estamos muy cerca de la materia. Cuando viviremos allí, estaremos más cerca del espíritu. Esto cambia completa y radicalmente después de la resurrección. Ahora, en la resurrección, es el espíritu que está, digamos así, guiando la vida del cuerpo. Dice San Pablo que se siembra un cuerpo material y se resucita en un cuerpo espiritual. Cuerpo material, cuerpo espiritual. Siempre el sujeto sustantivo es el cuerpo. El cuerpo está totalmente subordinado al espíritu en esta vida, cuerpo material. En la resurrección del cuerpo, como está fuera del tiempo, ahora es el cuerpo el que está sometido. Por eso, atención, nos reconoceremos en el cielo porque tendremos este cuerpo resucitado. Nos reconoceremos, podremos darnos abrazos porque tenemos cuerpo. Cuidado, ¿eh? Tenemos cuerpo, tendremos un cuerpo. Un cuerpo, como digo, que quizás quede reestructurado atómicamente de otra forma, ¿eh? Pero un cuerpo material, por favor, meteros esto en la cabeza, porque si no pueden aflorar herejías sin darnos cuenta, ¿eh? Por eso dice que cuando Jesús se aparece a los discípulos de Maús, los discípulos de Maús no lo reconocen al principio, no lo reconocen porque la reconfiguración es diferente. ¿Cuándo lo reconocen? Lo reconocen cuando parte el pan, lo reconoce cuando hace un signo espiritual de lenguaje. Entonces sí lo reconocen, quiere decir, y entonces se dan cuenta que es su maestro. Esto es, caen en la cuenta de que eso que hay ahí ya es Jesucristo resucitado. Porque es verdad que hay, pues como digo, una reconfiguración del cuerpo. Por tanto, este cuerpo que vivirá para siempre en la vida eterna es el cuerpo que tenemos aquí de una forma diferente. Pero atención, porque este cuerpo tenemos que protegernos de él. Mejor dicho, tenemos que protegerlo, porque este cuerpo ahora no es cárcel del alma. Este cuerpo nuestro es contenedor de una joya inmensa que es el ser personal que está intacto, que resucitará en el último día y reconfigurará este cuerpo nuevo en un cuerpo completamente diferente. Como digo, desde la física es fácilmente comprensible. La física, los físicos no tienen ningún problema en aceptar que Jesús, si estaba poseído de neutrinos, estuviera allí y aquí al mismo tiempo. No hay ningún problema, porque la física hoy demuestra esto, ¿no? Por tanto, como digo, la resurrección es una luz inmensa, una energía inmensa que atraviesa absolutamente todo en todas las direcciones, porque está fuera del tiempo, fuera del tiempo. Pero eso ocurre exactamente cuando hablamos del cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Es exactamente así. El cuerpo de Cristo está fuera del espacio y del tiempo, porque está ya resucitado. Por eso podemos celebrar miles de Eucaristías al mismo tiempo en espacios diferentes. Y está completamente presente. Cuidado, ¿eh? Completamente presente en su cuerpo. Desde la física no hay ningún problema en aceptar esto. Al recibirlo en la comunión, su cuerpo no se deshace, no se desmembra,
Cuando comemos el cuerpo de Cristo, lo comemos completamente en su reintegración atómica, digamos así. Por tanto, lo comemos completamente. No comemos un trocito del cuerpo. Tanto en la resurrección como en la Eucaristía, no hay incompatibilidad con las propiedades de la materia que me da la física. No hay incompatibilidad. La fe y la razón es una y la misma cosa. Atención, cuando adoramos el cuerpo de Cristo, atención, adoramos la materia, porque el cuerpo de Cristo es materia. Materia de una forma nueva, pero materia, porque si no, no es cuerpo. Cuidado con esto, ¿eh? En el cielo hay materia y la materia no se destruye. Ni siquiera la materia del universo. Voy terminando, que faltan 2 minutos. Ni siquiera la materia del universo se destruye. La materia del universo, según doctrina católica, será renovada de nuevo, reconfigurada, pero no destruida. Cuidado. Ni oído oyó, y ya con esto acabo, ni oído oyó, ni el ojo vio lo que Dios tiene preparado para los que lo aman, porque todo esto, mis queridos alumnos, es un misterio, es un gran misterio. Que sea explicable desde la razón no significa que deje de ser un misterio. Es muy bonito esto, porque resucitaremos en un cuerpo que no conocemos, porque iremos a un lugar que no conocemos, y porque veremos a Dios que es absoluta y totalmente desconocido, es el totalmente otro. Todo esto es algo maravilloso, porque en lo que pone de relieve es que la fe católica está afincada verdaderamente en la verdad de la razón y en la verdad de la fe, pero todo envuelto en un misterio, porque si no, no sería lo que esperamos, ¿eh? No sería lo que esperamos, no sería explicable de un modo altamente científico. Bien. Son ya las 8:30, hago siempre el esfuerzo de terminar puntuales. Hemos dicho muchísimas cosas, lo sé. Yo os invito a verlo, por favor, este vídeo, igual que el vídeo de la clase anterior. Las 2 lecciones estas son claves, yo creo que merece la pena verlo más de una vez, porque todo lo que decimos es muy hondo, ¿no? Entonces hemos partido, hago un resumen y acabo, hemos partido del cuerpo como parte de este ser personal, hemos llegado a la teología del cuerpo, a través de esa dinámica propia del cuerpo, y hemos acabado en la resurrección del cuerpo, que según yo es la clave de bóveda de la teología del cuerpo. La teología del cuerpo de Juan Pablo II no puede ser entendida si no se parte de esta parte que he dicho yo de la resurrección. De hecho, si leéis las catequesis referidas a la resurrección, os sonará ahora con muchísima más facilidad todo lo que hemos dicho. ¿De acuerdo? Pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Yo imagino que tenéis aquí ahora un tiempo de asimilar todos estos contenidos.